Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a Inspira, que es un evento al que fui invitado por una amiga estupenda y que desde el primer momento resonó conmigo. Y resonar conmigo es una expresión que hace alusión a la intuición como guía en nuestra vida, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Cómo dejarnos llevar, cómo dejarnos guiar por nuestra intuición. Normalmente actuamos siempre desde la mente, desde la lógica, desde la razón y despreciamos todo aquello que escapa a la comprensión racional. Pues hoy vamos a hablar de algo que forma parte de nosotros, nuestra intuición. La intuición es en muchos sentidos un derecho, un privilegio e incluso me atrevería a deciros que una obligación. Escuchar la voz de mi alma a través de mi corazón. Es de lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a hablar hoy de la intuición a través de un pequeño ritual. Así que lo primero que vamos a hacer es, si os parece bien, tener a mano papel y boli. Un ritual al que vamos a dar forma nosotros mismos. Vais a ver ahora durante el taller que habrá consejos, recomendaciones, palabras, guías, pero son solo orientativas. Fijaos, en muchos sentidos recordar cómo escuchar mi intuición es un proceso de evolución, de sanación. En un proceso de evolución, de sanación, lo más importante es ser honesto conmigo mismo. No se trata de copiar estereotipos, no se trata de pronunciar palabras perfectamente fotocopiadas, si me permitís la expresión. Se trata de escucharme honestamente. Así que ahora, en un breve momento, vamos a empezar a relatar, a compartir un ritual. Pero quiero insistiros, la parte más importante en muchos sentidos de este pequeño ritual es la escucha honesta de mi propia voz. Aunque yo ponga un ejemplo, aunque yo haga, por llamarlo así, una forma u otra de orientar el ritual, confiad en vosotros mismos. Muchos de vosotros, antes de empezar el taller propiamente dicho, ya me conoceréis. Para los que no, me presento brevemente. Me llamo Alberto López, soy canalizador, lector de registros acásicos, conferenciante. Y si ha habido una cosa que ha marcado mi vida, que ha supuesto un verdadero antes y después, ha sido la intuición. La intuición me ha abierto caminos que yo consideraba imposibles de vivir, que consideraba fantasía, imaginación, locura. Pues hoy vamos a hablar un poquito de esos caminos. Tened, si os parece bien, el papel y el boli a mano y vamos a empezar. Vamos a empezar partiendo buscadores de un concepto. La intuición no tenemos que aprenderla, no tenemos que ganárnosla, no tenemos que cogerla del exterior e incorporarla. La intuición forma parte de mi verdadero ser. ¿Y cuál es mi verdadero ser? Yo soy un alma encarnada. Escuchar la intuición es escuchar mi verdadera voz, escuchar la voz del verdadero ser. Yo no soy el miedo, yo no soy los caprichos, yo no soy las expectativas, yo no soy los límites de esta sociedad. Yo no soy nada de eso. Yo soy precisamente lo que trasciende a todo ello. Escuchar la intuición es escuchar mi auténtica voz. Y hoy, buscadores, es de lo que vamos a hablar. Escuchar mi auténtica voz. A través, o mejor dicho, con la ayuda de un pequeño ritual, que empieza con una fotografía nuestra. Una fotografía que podéis fotocopiar, recortar, que podéis cogerla grande, pequeña, como queráis. Pero sí os voy a poner una pequeña condición, si os parece bien, que sea una fotografía lo más actual posible. Una de las grandes condiciones para escuchar nuestra auténtica voz, para escuchar nuestra intuición, es liberarnos del miedo y de las expectativas. Normalmente consideramos que la intuición es algo que tengo que aprender, que tengo que coger del exterior e integrar. Y no es así. La intuición forma ya parte de mí. Lo que pasa es que me prohíbo, sin saberlo, escucharla. Me prohíbo escucharla porque a lo mejor me da miedo lo que me va a decir, o porque a lo mejor no responde a las expectativas que mi familia o la sociedad me ha proyectado. A mí me han dicho desde muy pequeño lo que tengo que hacer para ser un hombre de éxito, para ser una buena esposa, para ser una buena hija, para ser una hermana adecuada, para ser todo eso que la sociedad nos traslada. La intuición tiene un efecto transgresor en nuestra vida. Rompe los estereotipos y nos lleva por caminos que son caminos de ser pionero, de ser sanador, de ser transgresor, caminos no transitados hasta ahora. Muchas veces esa idea nos asusta y el miedo y la expectativa son las primeras barreras que vamos a romper en este camino de la intuición. Así que, como os iba diciendo, cogemos una fotografía nuestra lo más actual posible, en la que solo esté yo. No estoy con mi pareja, ni con mis amigos, no estoy con la familia, solo estoy yo. Grande, pequeña, como vosotros deseéis. Podéis fotocopiarla y le vamos a dar la vuelta. Y vamos a empezar una pequeña carta. Fijaos en el concepto de carta. Va a ser una reflexión que es en muchos sentidos el resumen, la interpretación de lo que yo voy a ir comentando.
Deciros que no tenéis ningún límite de papel. Podéis incorporar 1, 2 o 15 folios. No tenéis por qué escribirlo de una sola vez, podéis hacerlo paulatinamente. Si os dais cuenta, es un folio en blanco, un cheque en blanco para que vosotros lo rellenéis como consideréis. Y mis palabras solo son consejos. Una carta de sanación. Y una carta de sanación es, por definición, una carta de amor a mí mismo. Una carta que os sugiero empiece así. Desde el amor, en libertad y respeto. Me permito liberarme de cualquier miedo, cualquier expectativa o cualquier estereotipo que me impida escuchar mi auténtica voz. Fijaos una cosa. Vamos a matizar estos conceptos. Quiero insistir mucho en que, por naturaleza, todos somos intuitivos. Mi verdadera naturaleza es la de ser intuitivo. Pienso que la intuición la tengo que comprar, que ganar, que aprobar un examen, que conseguirla a través de un curso. No, no y no. Tengo que darme el derecho a recordar que mi verdadera naturaleza es la de ser un ser, para la redundancia, intuitivo. Y hoy es lo que vamos a hacer, recordar. Las primeras barreras que nos impiden recordar, después hablaremos de otras, pero las primeras, el miedo, la expectativa, los estereotipos. ¿Qué me dice a mí la sociedad? A mí la sociedad me dice que un hombre de mi edad, de mi lugar de nacimiento, tiene que tener estos estudios, tiene que tener este estado civil, este patrimonio, y si no lo tengo, soy, por ejemplo, un fracasado. Si eres una mujer, pues para ser una buena esposa tienes que hacer esto, esto y lo otro. Tienes que ser una buena madre, que es la que es eternamente paciente, la que siempre se porta bien, etc. Nuestra intuición muchas veces nos lleva por caminos poco transitados. Me voy a dar derecho a recorrer esos caminos. Me doy derecho a romper los estereotipos que hay en mi vida, a transgredirles, a ir por caminos poco transitados, porque precisamente los caminos poco transitados son los caminos de la sanación. Fijaos, estamos en un momento de verdadero cambio para la humanidad. Un momento en que podríamos llamar o definir como una noche oscura. Una noche en la que las estructuras sociales, económicas, financieras, incluso sanitarias, están derrumbándose. Esta noche es el preámbulo a un amanecer. El amanecer de una nueva humanidad, libre, renacida, transmutada. Una humanidad que rompe antiguos paradigmas. Paradigmas en los que solo la mente tiene importancia. En los que todo aquello que vaya más allá de consumir y producir lo desechamos porque son tonterías. Paradigmas en los que yo soy un ser mental y todo lo que hable de energía, de reencarnación, de seres que no tienen carne, por llamarlo así, son fantasías, cuentos, estafas, leyendas. Una nueva humanidad es una humanidad que rompe con todos esos paradigmas y se concede el derecho a escuchar su verdadero ser, su verdadera naturaleza, lo que auténticamente somos. Alguien que escucha su intuición, que desafía la lógica, que deja que su vida recorra caminos intuitivos y no racionales, es un pionero. Es un transgresor que rompe antiguos paradigmas. Es un portador de esa nueva humanidad. La nueva humanidad no es algo que nos regalen, no es algo que aparezca de repente sin más. Es algo que se forja en las manos de muchos pioneros, entre los que estéis vosotros. Como pionero que soy, me concedo el derecho, el poder, la libertad, la potestad de escuchar mi verdadera voz. Una voz que me lleva por caminos poco transitados, pero caminos auténticamente míos, caminos auténticamente míos. Me concedo el derecho de escucharme más allá de las expectativas, más allá de los miedos, más allá de los estereotipos. Me concedo el derecho a escucharme. Y fijaos, me concedo el derecho a romper cualquier paradigma heredado del clan. Quiero hacer un especial énfasis en esto. Muchas veces mi familia, mi clan, los ancestros, me han marcado mucho. Me han marcado con un camino determinado. Un camino que, en cierta forma, siento el deber de recorrer. Y mi intuición me marca otros caminos distintos. Llevado por un sentimiento de fidelidad al clan, me prohíbo a mí mismo recorrer esos caminos distintos. Pues me voy a conceder el derecho de transgredir, de romper, de sanar, de liberar la herencia del clan, siguiendo mi verdadera voz. Fijaos, una de las primeras condiciones, por llamarlo así, que hay que tener para ser una persona intuitiva,
O mejor dicho, voy a cambiar esta frase. Una de las primeras condiciones que hay que tener para recordar que soy una persona intuitiva es atreverme a romper los estereotipos que el clan proyecta sobre mí. Mi clan me ha dejado una herencia que yo puedo sanar, liberar, que puedo colaborar en la evolución del clan. Pero muchas veces hacer eso implica transgredir los estereotipos, los límites que el clan me ha proyectado. Mi intuición me va a marcar caminos muy claros en los que en muchas ocasiones viviré el conflicto, viviré el ser distinto, el ser la oveja negra de la familia. Pues me concedo el derecho a escuchar esa voz, a transgredir los caminos, las herencias, las, vamos a llamar así, imposiciones que el clan proyecta sobre mí. Yo no puedo ser una persona que escucha su intuición auténticamente si parto de que mi intuición solo tiene que, por llamarlo así, llevarme por caminos que sean los que mi familia quiere, los que la sociedad quiere, los que a mí me gustaría escuchar. Para escuchar de verdad mi intuición, tengo que ser una persona honesta conmigo mismo. Y en esa honestidad, atreverme a escuchar a lo mejor una indicación que va en contra, por llamarlo así, del papel que hoy juego en la familia. La intuición a veces es una percepción sutil, algo así como una ligera brisa, pero otras veces es una certeza total. Una certeza que es como un viento arrollador. Sé que esto es así. Confío en mí mismo y me atrevo a ir por ese camino, que a lo mejor desafía a mi padre o a mi madre, o a lo que se espera de mí con mi edad y mis estudios. Me atrevo a recorrer el camino que la intuición me ha marcado. Me atrevo a dejarme llevar por esa voz. Me atrevo a confiar en mi auténtica voz. Al final, la intuición es una herramienta práctica de sanación. No es un concepto vago, abstracto o difuso. Es una herramienta práctica para que mi vida sane, para que mis relaciones cambien, para que mi carencia económica sane, para que mi vida crezca. Mi intuición habla de confiar en un camino que mi alma ha marcado, que yo hoy no conozco y que no puedo controlar, pero que es auténtico. El universo es mucho más generoso conmigo mismo de lo que yo me atrevo a ser. Pues voy a confiar en ese camino del alma, voy a confiar en esa generosidad del universo y voy a permitirme escuchar. Me permito escuchar la voz de mi alma a través de mi corazón. Ese alma hablándome, a veces con un susurro, otras veces con una intuición muy poderosa, con un viento arrollador, otras veces a través de solo aparentes casualidades, lo que llamamos sincronicidades. Me permito escuchar esa voz. Y me permito, siguiendo esa voz, transgredir los estereotipos, los límites del clan, de la familia, de la sociedad, lo que sea. Muchas veces queremos escuchar nuestra intuición. Ojalá escuchase mi intuición, ojalá me llegase información sobre esto, sobre lo otro. Y protestamos, por decirlo así, porque no nos llega. Pero en el fondo, el bloqueo nace de que sí, yo quiero información, yo quiero intuición, pero siempre y cuando corresponda con lo que yo desde la mente quiero escuchar. Si me vas a decir lo que yo quiero escuchar, bienvenido sea. Si no, no quiero escucharlo. Pues esa limitación, esa actitud que es poco honesta conmigo misma, esa limitación es lo primero que tenemos que derruir. Fijaos, insisto mucho en que la intuición no es algo a coger de fuera, no es algo a aprender, es algo a recordar. En muchos sentidos somos como un río de energía. Imaginaos, por ejemplo, un río de agua que discurre por un cauce perfecto, agua limpia, pura, sanadora. Eso somos nosotros. En cambio de agua, energía. El trabajo, por llamarlo así, de sanar, no consiste en crear un nuevo cauce. Mi cauce ya es perfecto. Lo que tengo que hacer es derribar las presas, los diques, los muros que mi miedo, mis expectativas, los estereotipos han ido construyendo. Cuando yo derribo un dique de forma natural, el río vuelve a su cauce perfecto. Cuando yo derribo un dique, el agua que se ha ensuciado, que se ha manchado de fango, de barro, vuelve gradualmente a ser agua limpia, pura. ¿Qué tengo que hacer para escuchar mi intuición? ¿Tengo que aprender un libro? ¿Tengo que ir a un curso? ¿Tengo que ir a un taller? No. Tengo que darme el derecho a escucharla. Tengo que ser honesto conmigo mismo.
Tengo que atreverme a escuchar esa voz. No puedo marcar condiciones. No puedo decir, venga, yo quiero escuchar la intuición, pero siempre y cuando diga lo que yo hoy desde la mente quiero oír. No. Me libero de toda expectativa. Me libero de todo miedo. Me doy el derecho a transgredir los estereotipos, a transgredir lo que mi pareja, mi padre, mi vecino esperan de mí. Me doy derecho a ser honesto en la escucha. La honestidad es una piedra angular clave en la escucha de la intuición. Fijaos, me doy también derecho a no controlar nada. O mejor dicho, y voy a cambiar esto y os explico por qué. He dicho me doy derecho a no controlar. En realidad yo no controlo nada, no desde la mente. Me doy derecho a renunciar a la necesidad de control que la mente tiene. Me doy derecho a liberarme de esa droga, que es esa necesidad de control que tiene la mente. Me doy derecho a vivir el presente, dejando que el mañana, sea cual sea el que deba ser, me venga como me quiera venir, que ese mañana me venga en libertad. No voy a intentar marcarlo, no voy a intentar controlarlo, voy a confiar. Me centro en el presente, acepto plenamente ese presente y abro mis brazos al mañana. Y en ese mañana mi intuición será una señal, una guía cada vez más clara, según ahonde en esa presencia total y plena del hoy y en esa honestidad, en la escucha auténtica. Y según me abro a esta vivencia plena y abro mis brazos, por llamarlo así, al futuro, dejo partir mi ayer. Y quiero hablar de esto. Muchas veces mi intuición no la escucho con claridad porque los miedos del ayer, los miedos, por ejemplo, de mi adolescente, del adolescente que yo fui y que sigue hoy aquí conmigo, del niño que yo fui y sigue hoy aquí conmigo, o a lo mejor las expectativas y los deseos de cuando tenía 20 años y empecé a trabajar, o cuando tenía 18 y empecé una carrera universitaria, o cuando me casé hace 15, lo que sea. Todas esas identidades pasadas, hoy, en el presente, son como una mochila que arrastro conmigo. Dejo partir todas mis identidades pasadas. Incluso si os lo queréis enfocar así, podéis dedicar un párrafo de esta carta a cada una de vuestras identidades. Por ejemplo, dejo partir al niño que fui, con sus miedos, con sus expectativas, con lo que esperaba de la vida, con toda su identidad, le dejo partir. Pero además le voy a dejar partir con una condición. Le dejo partir desde la gratitud. Yo no puedo dejar partir al niño que fui juzgándole, castigándole, recriminándole. No puedo dejarle partir pensando tenía que haber sido más estudioso, o tenía que haber sido más amable, o tenía que haber sido más cariñoso. No. Todo lo que yo he vivido, en todo momento, era necesario en mi camino. Pues hoy dejo partir a ese niño. Le dejo partir con gratitud. Le dejo partir sabiendo, repito, que todo lo vivido fue necesario. Dejo partir a mi adolescente, con sus miedos, sus expectativas, sus deseos, con la visión que tenía del mundo. Cuando dejo partir a cada una de mis identidades pasadas, parten con ella esos miedos, esas expectativas, y cada una de ellas al partir me da a mí el derecho a centrarme plenamente en el presente. Cuando yo tenía 18 años y empecé a estudiar una carrera, o cuando tenía 25 y empecé a trabajar, yo tenía una visión muy clara del mundo, de lo que quería conseguir, de las metas profesionales que quería lograr, a lo mejor de con quién quería casarme o si quería tener hijos o no. Todo eso hoy lo porto conmigo y me aleja de mi presente. Escuchar mi intuición solo se puede hacer realmente desde el hoy, no desde el niño que fui, no desde el adolescente que fui, no desde la persona que empezó a trabajar hace 25 años, no. Solo puedo escuchar auténticamente mi intuición desde el hoy. Dejo partir la visión de la vida que tenía, por ejemplo, cuando empecé la carrera. O dejo partir mis expectativas y mis deseos, por ejemplo, cuando empecé a trabajar. Quizá yo, con 20 años, consideraba que lo más importante era tener un buen coche. Si tienes un buen coche y una buena casa, has triunfado. ¿Vosotros creéis que con esa visión, hoy, puedo escuchar auténticamente mi intuición? Hoy, la persona que hoy soy es muy distinta, pero sigue marcada por esos miedos y expectativas que tenía hace 20, 15, 5 años. Dejar partir el ayer
es la mejor forma en muchos sentidos de crecer en el hoy. Muchas veces construimos con la esperanza de sanar. Voy a construir una nueva relación, voy a construir un nuevo trabajo, pero construyo arrastrando el peso del ayer. Para escuchar mi intuición o para cualquier otra cosa que quiero sanar, dejo partir el ayer. Y centrándome en el hoy, centrándome plenamente en el hoy, es cuando verdaderamente puedo recorrer un camino de sanación. Así que agradezco a todas y cada una de mis identidades el camino recorrido. Agradezco sus esperanzas y sus miedos, sus vivencias, sus relaciones. A lo mejor puedo citar a personas concretas, mi exmarido, a lo mejor mi madre que partió ya, a lo mejor quien sea. Gracias. Gracias por vuestras experiencias compartidas conmigo. Gracias por esas lecciones que hemos vivido en común. Gracias por esos días y esas noches necesarios en mi camino. Y desde esa gratitud os dejo partir. Os dejo partir. Escuchar la intuición es como escribir una carta. Si yo voy a empezar a escribir una carta en un papel ya escrito, ¿a qué es difícil? Sin embargo, si el papel está en blanco, ¿a qué es mucho más sencillo? Mi letra puede ser más clara. Tengo más espacio para escribir. Escuchar la intuición significa despojarme del miedo, despojarme de la expectativa, despojarme de todos esos límites que me dice lo que un hombre o una mujer de mi edad tienen que hacer, vivir y experimentar para ser buenas personas, triunfadores, buena madre, buena hija. Todos esos estereotipos, todos esos miedos, todas esas expectativas son las barreras que me impiden escuchar una voz que ya está en mí. La intuición no está fuera de mí. No tengo que partir en una búsqueda lejana a encontrarla. No tengo que ganármela. No tengo que comprarla. No tengo que alquilarla. De hecho, no puedo aprender a ser intuitivo. No puedo comprar la intuición. No puedo alquilarla. Está ya en mí. Está ya en mí. Un águila no vuela porque haya hecho un máster. No vuela porque haya estudiado una carrera. No vuela porque haya hecho un curso. Vuela porque es su naturaleza. Yo soy un alma encarnada. Y mi naturaleza no es ser ni el miedo, ni la expectativa, ni el estereotipo. Ser intuitivo, escuchar la intuición, significa simplemente escuchar la voz de mi alma a través de mi corazón. Y otro de los límites es cómo creo que voy a escucharla. A lo mejor digo, bueno, pues seguro que la intuición la voy a vivir como vive el autor de este libro, su propia intuición, o como la vive mi maestro de Reiki, o como la vive a lo mejor mi vecino, o no. Me libero de cualquier expectativa en torno a cómo escucharé, cuándo escucharé, cómo será esa voz de la intuición. Voy a dar espacio, una hoja verdaderamente en blanco, para que la intuición surja en mí, para que la intuición se manifieste como deba manifestarse, para que no tenga límites. Al final, lo único que tengo que hacer para que la intuición tenga una presencia constante, coherente y consciente en mi vida es hacerla un hueco, tan sencillo como eso. No tengo que aprobar un examen, no tengo que ir a un lejano viaje, ni, por ejemplo así, pasar una oposición. Simplemente le hago un hueco en mi vida. ¿Y cómo hago ese hueco? Vaciando miedos, expectativas, vaciando el cómo tiene que ser escuchada la intuición, lo que he leído en un libro, lo que me enseñó un amigo. Yo quiero intuir como esta persona. No, no y no. Libertad plena. Libertad plena. Me concedo una plena libertad para escuchar, para recibir, de cualquier forma, en cualquier momento, como sea adecuado. Y confío. Confío en que mi intuición nace de una fuente mucho más sabia que mi mente. Mi mente quiere controlarlo. Mira, yo quiero intuir de esta manera sobre este tema y este día, que es cuando me viene bien a mí. No, no y no. Humildad. La humildad viene de la mano de la sabiduría. Me permito ser humilde y me permito ser sabio. Me permito confiar en que mi intuición será la correcta en el momento adecuado. No la que mi mente quiere en el momento que mi mente desea. Repito, no la que mi mente quiere en el momento que mi mente desea o bajo la forma que mi mente considera adecuada. No. Acepto la intuición en todas sus manifestaciones. En cualquier momento, desde la humildad, desde la gratitud, sin imposiciones. Ser humilde es ser sabio. Pues voy a, por llamarlo así, aceptar
sin límites la presencia de la intuición en mi vida. Sin límites acerca de cómo, cuándo, de qué manera, sobre qué tema, sin límites. Me libero de cualquier límite, de cualquier expectativa, de cualquier prisión, porque son prisiones, a la hora de escuchar esa voz auténtica. Y me libero también de cualquier juramento, cualquier pacto, cualquier voto realizado en esta o en vidas pasadas que me impida, me frenen o me bloqueen escuchar mi auténtica voz. Y quiero explicaros esto. Si os dais cuenta, hoy estamos haciendo lo siguiente. Cuando quiero conseguir algo, desde la mente intento controlar el mañana. Me proyecto al mañana e intento controlarlo. Por ejemplo, quiero tener un buen trabajo. Bueno, pues para tener un buen trabajo voy a redactar un buen currículum. Voy a hacer un curso nuevo de inglés y voy a mejorar en informática. Y durante los próximos 6 meses voy a estudiar mucho. A partir del 7º mes ya tengo el título y con ese título y el currículum nuevo lo voy a entregar en 40 empresas, por ejemplo, semanales. Y en menos de un año tengo un buen puesto de trabajo. Eso es como actúa la mente. ¿Qué estamos haciendo hoy nosotros? Lo contrario. Nos retrotraemos al ayer, nos quitamos la mochila del ayer y me centro en el hoy. Y una vez que estoy centrado plenamente en el hoy, abro los brazos y dejo que sea mi alma, mi verdadero ser, quien me entregue el camino adecuado. No el que yo quiero recorrer. No el que mi mente me ha dicho, mira, si haces esto y consigues esto otro, eres un triunfador y un buen marido y un buen hijo. Y todos van a estar muy contentos y muy orgullosos contigo. No. Me concedo el derecho a vivir el camino que mi alma ha recorrido. No el que ha marcado, diseñado, forjado mi familia. No el que ha marcado, diseñado, forjado mis estereotipos sociales. No. Me concedo el derecho a recorrer el camino que mi alma ha marcado, diseñado, forjado. Y qué mejor forma de recorrerlo en armonía y en equilibrio que escuchando mi propia intuición. Dejo partir el ayer. Y esa palabra ayer tiene distintas connotaciones. Hemos hablado, por ejemplo, de que el ayer es el Alberto adolescente, el Alberto que empezó una carrera, el Alberto que consiguió su primer puesto de trabajo, que consideraba que triunfar era ganar no sé cuántos euros al año, tener este coche. Pues todo ese ayer lo dejo partir. Pero dejo partir también todos los juramentos, votos y compromisos forjados, realizados en esta o en vidas pasadas, que me impiden escuchar mi auténtica voz. Y quiero explicar este concepto. Somos almas que reencarnan. Vivimos distintas vidas y en cada una de ellas aprendemos. En ocasiones hay lecciones que, permitidme la expresión, al no haber sido terminadas, arrastramos de vida en vida. Un concepto muy importante asociado a la reencarnación es el concepto de un compromiso energético. Quiero explicar esto. Yo soy un ser de energía que co-crea su realidad. Si yo en un momento dado, por ejemplo, juro ante este Dios, que es el único Dios, que solo escucharé la voz suya a través de su iglesia, que es la única iglesia verdadera, ese juramento puede tener una verdadera carga energética y puede crear una cadena de energía que me ate en esa vida y, por ejemplo, en mi presente. Si yo, por ejemplo, entré a formar parte de una estructura religiosa, un sacerdote o en un monasterio, y me comprometí, juré, que solo seguiría las órdenes de este Dios, que es el Dios auténtico, con este sumo sacerdote, papa o mandatario que es el verdadero, que además lo expresa a través de esta estructura, que es la auténtica, y solo seguiré a esta divinidad. Cualquier voz que quiera manifestarse, que sea contraria a ese juramento, yo la voy a tapar, la voy a enterrar, voy a autosabotearme para seguir siendo fiel a un juramento que en realidad no hice yo como tal, sino que fue otra reencarnación, por llamarlo así, quien lo hizo. Si yo, por ejemplo, me he jurado a mí mismo que seré fiel a una bandera, a un rey, que seré fiel a lo mejor a una persona en concreto, todos esos juramentos hoy me están bloqueando el escuchar auténticamente mi intuición, porque yo en el fondo estoy diciendo, mira, quiero escuchar esta intuición, esta voz, pero solo si es compatible con el juramento que hice de que este es el único Dios auténtico. Si mi intuición me dice que este no es el verdadero Dios, o que tengo que vivirlo de otra manera, o que este sacerdote, o que este papa, o que este lo que sea, alto mandatario,
no tiene, por llamarlo así, la verdad absoluta, hay una colisión. Estoy condicionando la escucha auténtica. Pues voy a romper esos juramentos para permitirme una escucha honesta, libre, de una intuición que no tiene que tener barreras. A lo mejor mi intuición me lleva a vivir otro tipo de religiosidad o de espiritualidad u otro tipo de vivencia de lo que es la divinidad. No le voy a poner límites. Me permito romper, liberar, sanar cualquier juramento realizado en esta o en vidas pasadas que me frene, que me impida, que me bloquee a la hora de escuchar mi verdadera voz. Mi verdadera voz, la voz de la intuición, no puede venir condicionada a que me dé la razón cuando creo que este es el verdadero Dios, o cuando creo que mi estatus social debe ser este, o cuando creo que las personas de esta nacionalidad son de este tipo de forma de ser, malas o inadecuadas. La intuición, una de las funciones que tiene es romper todos los paradigmas que me están limitando. A lo mejor yo tengo un prejuicio racial. Las personas de este color son peores o más vagas o son todos ladrones. Y las personas que han nacido en este país son todos unos sinvergüenzas, permitidme la expresión coloquial. Pues mi intuición, una de las funciones de sanación que tiene es ir más allá de esos paradigmas que tengo para permitirme tener una visión más sana del otro. Es más, para ayudarme a comprender, mejor dicho, a recordar, fijaos en este matiz, a recordar que el otro no es otro, es unidad conmigo mismo. La intuición va a ayudarme a recordar que somos unidad. Si yo pienso que tú, por tu nacionalidad, tu pasaporte, tu lengua, el color de tu piel o tu estatus socioeconómico, eres mi enemigo, eres inferior a mí, eres alguien con una vida menos valiosa, todos esos prejuicios están, por llamarlo así, bloqueando esa voz de sanación, porque la intuición tiene un gran poder sanador en mi vida. Me ayuda a comprender que aunque yo siempre he pensado que tú por tu color, tu pasaporte, tu lengua, lo que fuese, eres peor que yo, o eres más vago, o eres un delincuente, lo que sea, mi intuición me dice, no, no es así. Eso es algo aprendido. Aprendido por una sociedad, aprendido a lo mejor por tu clan. Y mi intuición me recuerda, eso es aprendido, no es verdadero. Escucha más allá para comprender, para recordar que somos unidad. Bueno, pues este tipo de prejuicios muchas veces nacen de juramentos. Yo juro que combatiré por mi rey, por mi bandera, por mi tierra, por mi patria. Y combatiré a esta persona que cree en otro Dios, o que tiene otro rey, o que tiene intereses económicos en mi país. Somos enemigos a muerte, permíteme la expresión. Si yo ese juramento no lo he liberado en su momento, hoy lo arrastro. Y todo lo que sea, tú eres el otro, confronto, me enfrento a ti, frena la intuición. La intuición habla siempre de unidad. No me puede hablar de, mira, tú eres mejor que el otro. Es que tu lugar de nacimiento te hace especial. Es que con tu pasaporte eres más importante. Eso no es intuición, eso es ego. La intuición, por ejemplo, así vamos a facilitar que hable desde un papel en blanco, que no tenga límite alguno. Cuanto menos límites tenga la intuición, más pura, más poderosa, más sanadora será. Ya os digo que yo no tengo que comprar el manual de la intuición. No tengo que ir a ganármela, no tengo que ir a comprarla en una tienda. Me permito recordar que la intuición forma parte de mí, que es mi verdadera voz. Que la intuición es, en muchos sentidos, algo que no se me puede arrancar, que no se me puede privar de ello. Cuando yo no soy consciente de que soy una persona intuitiva, un ser intuitivo, puedo pensar, bueno, pues yo no tengo intuición. Por alguna razón yo no la tengo, la he perdido, tengo que conseguirla. Pero no es cierto. Siempre está en mí. Y todos esos prejuicios, muchas veces nacidos de vidas pasadas, son cadenas. Considero que tú eres peor que yo. Mira, todos los que siguen a este Dios son mala gente. ¿Y por qué lo sabes? Porque sí. El porque sí es a lo mejor porque yo hice un juramento en otra vida en que combatiría por mi Dios, por mi patria y por mi rey a todos los seguidores del Dios no sé cuántos. Y son mis enemigos. Entonces, nace Rosa una pregunta muy interesante. Escucha su intuición y la lleva su intuición a alejarme de algunas personas y a cambiar hábitos. Fijaos, uno de los factores que puede introducir la intuición es el conflicto.
¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces se nos traslada a la idea de que una buena persona es la persona que siempre es paciente, la persona que siempre calla, la persona que por no discutir entierra sus sentimientos y se amordaza. La intuición me puede llevar, y de hecho me lleva, a amarme y respetarme. Si yo me amo y me respeto, tengo derecho a defender mis principios y mis valores, y a defenderlo con firmeza. Yo no estoy hablando de vencer al otro, no estoy hablando de convencer al otro, no estoy hablando de que el otro tenga que pensar como yo. Pero si yo tengo esta visión de la vida, yo tengo un principio, tengo un valor, si me amo y me respeto, tengo que concederme el derecho a defender mis principios y mis valores. Y os pongo un ejemplo. Llego a comer con mi familia, es el cumpleaños de mi padre. Ha preparado un filete de no sé qué, que es su gran especialidad. Yo hace un año que soy vegetariano, él lo sabe, pero él quiere imponerme sus ideas. Bueno, pues yo puedo pensar, hombre, un buen hijo se comería el filete, y así no busco pelea, no el día del cumpleaños de mi padre. El conflicto en realidad no se ha sanado, lo he enterrado en mí. Si yo me amo y me respeto, tengo derecho a decir a mi padre, mira, yo el filete no lo voy a comer. Me parece muy bien que lo comáis vosotros, pero yo tengo derecho a comer, por ejemplo, una ensalada, porque mis principios y mis valores, la visión que yo tengo de la vida, es esta. Eso es un conflicto, pero es un conflicto de sanación, porque estoy ayudando a romper paradigmas antiguos que me amordazan, que me encarcelan y facilitando que la familia, la sociedad avance. Mi intuición me lleva en caminos de sanación, de pionero, caminos que en ocasiones me lleva a vivir ese conflicto. Le he dicho a mi padre que no me quería comer el filete, que prefería una ensalada. Pues no soy un mal hijo, no soy un egoísta, soy un sanador. Primero me sano a mí mismo porque defiendo mis principios y mis valores, me amo y me respeto. Le ayudo a sanar a mi padre porque doy derecho a mi interlocutor directo a entender que nuestra relación tiene que basarse en el respeto, no en que él me imponga lo que tengo que comer, no en que él me fuerce algo. Nuestra relación, insisto, da igual, padres, hijos, jefes, empleados, parejas, lo que queráis, se tiene que basar en el respeto y el equilibrio. Si hay una imposición, si hay una fuerza que se ejerce contra mí, esa sanación hay que realizarla sí o sí, para que podamos vivir ese respeto. Y además, en este caso en concreto, en el clan, hay un efecto de sanación en todo el clan. Pues me voy a dar derecho a vivir ese conflicto. Y me voy a dar derecho a vivir desde una visión sanadora, no desde una visión superficial que dice que soy un mal hijo. Me doy derecho a vivir ese conflicto sin miedo y sin culpa, porque el miedo y la culpa son las grandes herramientas de los antiguos paradigmas para que sigamos viviendo igual, para que sigan cumpliendo esos paradigmas. El miedo y la culpa me obligan, me conducen a vivir los antiguos paradigmas, cuando yo estoy sanándolos con paradigmas nuevos, más liberadores. Me preguntabais que cómo se siente la intuición. De muchas formas. A veces la intuición es lo que llamamos un pálpito. De alguna manera sé que esta persona no se encuentra bien. Otras veces sé con una claridad casi como si me lo estuviesen diciendo. Otras veces es algo que no termino de definir, pero puede ser, por ejemplo, voy a ver a alguien y me pongo nervioso y no sé por qué. Hay algo en esa persona que me desagrada. ¿Qué ocurre? Hay una falta de armonía en nuestras vibraciones y mi intuición me quiere alejar de esa persona porque es negativa para mí. La intuición no se tiene por qué manifestar de una única forma. De hecho, hay personas, por ejemplo, que para desarrollar la intuición juegan con las runas o con el tarot, que son dos herramientas muy positivas para desarrollar la intuición. No tanto en el sentido de aprenderme unas reglas, por llamarlo así, sino simplemente jugar con ellas y escuchar lo que las cartas o las runas me quieren decir. Otras personas cogen un diario y escriben, y al escribir se dejan llevar. Abres una puerta a la escucha auténtica. Cada persona va a ir encontrando con el tiempo, con la experiencia, si me permitís la palabra, las herramientas más afines. Yo tengo un amigo que es escritor, y él cuando quiere escuchar su intuición, cuando quiere guía y consejo, escribe. Y me dices que yo no sabría hacerlo, por ejemplo, dibujando o componiendo una partitura de música, o me cuesta más si es simplemente meditando, que es otra gran forma de escucharse. En ese sentido, creo que tenemos que explorar cada uno con libertad y con responsabilidad las herramientas que tenemos para escucharnos. Meditar, la naturaleza, las cartas del tarot, las runas, pasear,
simplemente tomarnos un momento en el día a día para escucharnos. Ahí tenéis infinidad de herramientas. ¿Cómo podemos discriminar la intuición del ego? Yo en principio os diría que parte con la experiencia. Parte es necesaria la experiencia. Segundo, mi estado emocional. Si yo estoy muy contento cuando me llega una información, una intuición, o estoy muy asustado, y permitidme que exagere al hablar, eso es muy probable que sea el ego. La intuición suele llegar en momentos de paz y acompañada por la paz. Es una voz que porta no solo información, es energía. Y esa energía me ayuda a sentir paz. Si yo estoy pintando y de repente tengo la intuición de que, por ejemplo, un examen médico que tengo va a ir todo bien, pues ahí lo más probable es que sea cierto. Si esa intuición me llega en el momento en que estoy muy asustado y lo único que siento es miedo, o siento una gran alegría, lo más probable es que sea nacido del ego. Muchas veces nos llegan momentos que no lo estamos, por llamarlo así, pidiendo. Yo pido algo y quiero que me lo den hoy, ahora, que es cuando a mí me viene bien, siempre desde el concepto mental. Y sin embargo la intuición me llega cuando estoy cocinando. ¿Por qué? Porque me he relajado, me he puesto a cocinar, me he involucrado en la sartén, en la carne, en la ensalada, lo que sea, y me he olvidado un poco del problema. He tranquilizado la mente. Cuando la mente se ha tranquilizado, la intuición ha aparecido de forma más clara. Si estoy desde una dinámica mental muy alterada, quiero escuchar, quiero información, dame la hora, necesito información, toda esa dinámica mental es como un ruido que ensordece la escucha auténtica. Escuchar mi auténtica voz siempre es más sencillo cuando calmo la mente, obviamente. Si yo me llega una información en un momento en que mi mente intelectual y emocionalmente está tranquila, es muy probable que sea intuición auténtica. Si me llega el momento en que mi mente está muy alborotada, muy contento, muy triste, muy preocupado, es muy probable que sea el ego. La intuición tampoco nos habla de utopías, tampoco nos habla de que todo va a ser extraordinariamente sencillo, ni nos da grandes respuestas muchas veces. A veces nos da un pequeño empujón, si me permitís la expresión. Simplemente, con la experiencia aprendemos a ser más honestos con nosotros mismos. Y muchas veces la intuición, por mi experiencia os diría, que nos lleva por caminos que no sospechábamos. Cuando mi mente me dice, mira, casi seguro que es por aquí, llega la intuición, desarma mis prejuicios, desarma mis expectativas y me marca otro camino. Pues ese camino nuevo suele ser un camino auténtico. Si es un camino ya trillado, suele ser el camino del ego. Cuando es un camino innovador, suele ser el camino de la intuición, porque el camino innovador es un camino sanador. Me ayuda a romper con todos mis estereotipos, con todos mis paradigmas antiguos, y esa es una señal muy importante muchas veces de que nace esa voz de la auténtica intuición y no del ego. Confiar. Está diciendo Isabel algo muy importante. Confiar. La palabra confianza yo creo que es una de las grandes palabras cuando hablamos de la intuición. Me permito confiar. Me permito confiar en una voz que no sé a dónde me lleva, porque la intuición normalmente no nos marca un camino claro. La intuición no nos da todos los detalles del camino, pero confío en esa voz. Confío liberándome de cualquier barrera, de cualquier expectativa, de cualquier limitación. Confío y me dejo llevar. La forma no tiene por qué responder a mis expectativas. El momento no tiene por qué responder a mis expectativas. Simplemente me dejo llevar. Fijaos, estábamos dando forma a una carta, que es en cierta forma un resumen de todo aquello que nos puede frenar a la hora de escuchar esa voz. Pues esa carta no es intentar controlar el mañana, no es intentar que el mañana venga por este camino, es liberarme del ayer, porque la intuición me habla no de control, sino de confianza, no de control, sino de libertad, no de control, sino de dejarme llevar, dejarme fluir con la vida. El ego quiere controlar todo. De hecho, la voz del ego siempre nos da unas pautas muy concretas. La voz de la intuición nos marca un camino genérico. Muchas veces los detalles, por llamarlo así, no nos los da, porque nos da a nosotros mismos la libertad de vivir ese camino de una forma, si me permitís la expresión, adecuada a mi momento evolutivo. En cada momento actuaré según mi propia evolución. Y en ese sentido nos da una verdadera libertad. No nos intenta marcar de antemano lo que tenemos que hacer con, permitidme esta palabra, con un garrote, con una cadena. Intuir no significa que tengamos todas las respuestas. Se nos darán aquellas adecuadas a nuestro momento evolutivo.
Se nos darán aquellas que sean realmente adecuadas a lo que hoy puedo entender, a lo que hoy puedo asimilar, a lo que hoy puedo vivir. Y en ese sentido tenemos que confiar en que la información llega siempre en el momento adecuado. Que si no he recibido hasta ahora una información no significa que no la vaya a recibir. La recibiré cuando esté preparado. Y confiar sobre todo en que todos, sin excepción, somos seres intuitivos, por nuestra propia naturaleza. Yo esta carta os invitaría a quemarla. Cuando la hayáis redactado, como vosotros queráis, la quemáis. La quemáis en una vela de luz blanca y al quemarla agradecéis el proceso de sanación y os liberáis. Liberarme de los estereotipos, liberarme de esas dudas que me atormentan, liberarme de que la intuición tengo que vivirla de esta manera en este momento. Liberarme de todo ello para dejarme llevar. Una de las herramientas que más bloquean la intuición es precisamente la necesidad de controlar cuándo va a aparecer, cómo la voy a escuchar, de qué manera. Simplemente me dejo llevar. ¿Qué tenemos que escribir en la carta? Lo que os haya resonado en el transcurso de este encuentro. Yo he estado hablando 3/4 de hora. ¿Qué os ha llegado? A algunos les habrá llegado una parte, a otros otro. Pues hago un resumen, una visión de todo aquello que haya resonado en sintonía conmigo. He hablado de dejar partir la identidad de, por decirlo así, los Albertos que he sido, el niño, el adolescente, el Alberto más joven, el Alberto que emprendió un camino profesional. Pues a lo mejor de ahí me ha llegado algo a mí. Me ha llegado algo que puedo, por decirlo así, verter en mi propia experiencia. Me libero también de vidas pasadas. He hablado de ello. Bueno, pues a lo mejor ahí algo ha resonado conmigo. A lo mejor ha habido algo que me ha dicho, pues este tema es interesante. Pues con mis propias palabras lo incluyo. A lo mejor ha habido algo que me ha resultado armonioso, interesante, me ha despertado, por llamarlo así, la curiosidad, cuando hemos hablado de que el clan marca unos caminos. Pues a lo mejor ahí hay algo que explorar. Todos los que nos habéis acompañado habéis estado escuchando, por decirlo así, distintos pasados que nos frenan en el hoy. Y algunos os habrán resonado mucho, otros ninguno. Otros, pues no parece que me llame mucho la atención. Haced un resumen de lo que habéis escuchado. A mí a lo mejor me ha resonado mucho cuando hemos mencionado los estereotipos de la sociedad, lo que es un buen esposo, lo que es una buena madre. Es una carta vuestra. Cada uno de nosotros tenemos la libertad y la responsabilidad de vivir este camino implicándonos hasta el punto que estamos preparados. ¿Qué ha vibrado en armonía conmigo de lo que he oído? ¿Qué partes han sido para mí destacables? ¿Qué partes han sido para mí importantes? ¿Y qué partes simplemente no les doy ninguna importancia? Bueno, pues ahí está una señal. Si para mí ha resonado mucho otras vidas pasadas, pues voy a dedicarle un minuto, por decirlo así, a ese párrafo. Si no, a lo mejor puedo obviarlo. ¿Cómo me libero de la duda de no hacer lo que está haciendo mucha gente en estos días? Pues fíjate, el camino de la intuición suele ser un camino de transgresión, de ir en dirección contraria, de ir en dirección contraria a lo que la sociedad me marca. Nadie te puede liberar de esa duda. Aprende a escucharte, sé honesta y confía. Yo te diría que un camino en el que vas en dirección contraria, un camino en el que tienes que romper expectativas y estereotipos y tienes que romper lo que nos marca la sociedad, es un camino que suele ser honesto. Pero confía en ti misma, sin más. Cuanto más analizamos las cosas, a menos conclusiones llegamos, porque trabajamos desde la mente. Si yo tengo la certeza de que el camino, cual sea, este camino no es para mí, simplemente confío en mí mismo. Y me doy el derecho a transgredir. Me doy el derecho a no hacer lo que se espera de mí. Me doy el derecho a romper las pautas sociales. Me doy el derecho a romper lo que el gobierno o mi familia o mis amigos esperan de mí. Me doy ese derecho. Simplemente confío en mí. La intuición suele ser muy transgresora. Nos aleja de caminos ya trillados para ir por caminos nuevos, que son precisamente los caminos que nos pueden llevar a la vivencia de una nueva humanidad. No podemos ser una nueva humanidad si siempre repetimos los paradigmas antiguos, si siempre repetimos paradigmas en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones profesionales, en nuestras relaciones sociales. No, hay que romper esos paradigmas antiguos. ¿Y qué mejor forma de romperlos que seguir
esa intuición. Y sí, como dice el banner, la intuición se siente desde el amor. Exactamente, lo que hablábamos antes, unidad. Pero la unidad tenemos que entenderla también como el respeto a todo lo que cada uno necesita vivir. No como estar de acuerdo en todo, no como ceder en todo. Es decir, yo entiendo que hay personas que en su momento evolutivo necesitan experimentar esto, lo que sea. No las juzgo, no las castigo, entiendo que hay una lección para ellos y para mí. Pero eso a lo mejor no implica que yo también haga lo que ellos hacen. Me doy el derecho a entender que se tratan de lecciones coordinadas, que estamos aprendiendo todos juntos en unidad. No entro a juzgarles, pero me doy el derecho a seguir mi propio camino. No tengo por qué seguir el camino que los otros me marcan. Noelia, ¿cómo sabes si hay un juramento en una vida pasada? Bueno, si resuena contigo, ya es una buena señal. Ya es una buena señal, Noelia. Si resuena contigo de que, ¿por qué este tema? ¿Por qué ha salido el tema de los juramentos? Fíjate qué curioso, que pues esos son indicios de que hay algo que resolver. Y si me permites el comentario personal, yo creo que ese es un buen camino de liberación para ti. Yo creo que el camino de los juramentos a ti en concreto te va a traer muchas alegrías, romper esos juramentos. Cuando algo ha resonado conmigo, cuando algo ha despertado mi curiosidad, cuando algo me parece un camino de exploración, eso ya es una buena señal de que yo efectivamente tengo ahí un trabajo que hacer. En ese sentido, cuando escuchamos una conferencia, por ejemplo, hay cosas que me marcan y cosas que no. Pues ese es un gran indicio. ¿Cómo se puede romper los juramentos? ¿Con algún terapeuta? Sí, con un terapeuta, con un canalizador, con un lector de registros acásicos, pero también empezando por el principio que he marcado yo. En esta carta que estábamos compartiendo, hemos marcado un principio de romper desde una frase muy sencilla, que cada uno puede, por ejemplo así, escribir o compartir desde su propia visión. Me doy el derecho de romper cualquier juramento, cualquier pacto, cualquier compromiso, cualquier voto realizado en estas vidas pasadas que me impidan, que me bloqueen, que me frenen a la hora de escuchar mi intuición. Si os dais cuenta, es una fórmula genérica, pero ya es una fórmula que es un primer paso hacia una sanación. A lo mejor yo no sé en concreto, en mi caso, qué tipo de juramento ha podido haber, qué tipo de voto religioso, o si ha sido un juramento a un rey, o no lo sé, ¿vale? Pero aunque no sepa el caso concreto, que es el mío, sí puedo, por decir así, hacer un trabajo genérico, que ya es un trabajo de empezar a derribar, a demoler esas barreras, esas presas, esos diques que impiden que mi energía fluya libremente. Repito, de todo lo que hemos compartido hoy, quedaos con lo que resuene con vosotros. Lo resumís, lo interpretáis, le dais vuestra visión. Simplemente somos seres libres, somos seres responsables. Para trabajar la intuición, hoy es el mejor momento. Y el mejor momento es decir, de esta conferencia, de esta charla, a mí que me ha llegado, que ha vibrado en armonía conmigo. Porque lo que me ha vibrado en armonía son las herramientas que hoy necesito. Y lo que no ha vibrado en armonía conmigo, pues hoy no es lo adecuado. Y si algo ha llegado en armonía, me doy esa oportunidad de trabajarlo. Si os dais cuenta, intuitivamente voy a seguir las indicaciones que a mí me parecen adecuadas. Intuitivamente. Ya estamos desarrollando la intuición a la hora de escuchar. ¿Cuándo confiar totalmente en la intuición? Yo te diría que en la vida la palabra equilibrio es una palabra fantástica. Entonces, confiar auténticamente en la intuición no es lo mismo que confiar y escuchar única y exclusivamente la intuición. Mi intuición la tengo que vivir en un equilibrio con la racionalidad. Si yo tengo la impresión de que mi intuición me dice abre la ventana y salta que vas a volar, pues me paro porque a lo mejor no es mi auténtica intuición. Voy a equilibrarla con el sentido común. El sentido común siempre es adecuado. No significa eso que en ese equilibrio olvidemos una parte, pero si no estoy seguro, si no estoy con una confianza al 100%, voy a darme también el derecho a encontrar un equilibrio. En el equilibrio yo creo que no nos equivocamos nunca. ¿Voy a seguir mi intuición? Sí, desde luego. Pero cuando considere que es un camino que no tiene ningún sentido, si no estoy convencido plenamente, voy a intentar equilibrarlo con un poco de sentido común. Al final el equilibrio es muy importante, siempre. Decían los filósofos griegos que en el equilibrio está la sabiduría. Yo creo que es verdad. El que seamos personas
implica primero, por un lado, que somos almas encarnadas y por tanto intuitivas, pero también tenemos el sentido común, que es una herramienta muy importante. Vamos a equilibrarlo. No se trata de ir por la calle alocadamente, permíteme por favor que bromee, alocadamente escuchando mi intuición. No, se trata de compaginarlo con un sentido común que me habla de equilibrio. Y en ese sentido el equilibrio creo que es una parte muy importante de nuestro camino. Si somos un árbol y nuestras raíces se pudren, vamos a fallecer. Pero si somos un árbol y nuestras ramas no se elevan hacia el cielo, buscando la luz del sol, también vamos a fallecer. Pues como persona tengo que equilibrar. No puedo olvidar la intuición. No puedo pensar que solo soy la mente. No puedo pensar que solo soy el ego. No puedo. Pero tampoco puedo pensar que mi sentido común no tiene lugar en la vida. Que lo único importante es lo que yo creo que intuitivamente me está llegando. No. Voy a equilibrar. Gracias a todos por habernos acompañado. Espero que hayáis disfrutado de nuestra conversación, que os haya sido de utilidad y que sigáis a mis compañeros en un evento que es el primero, pero estoy seguro que no será el último. Un evento es como un viaje que te permite reencontrarte con compañeros y que permite reencontrar, en muchos sentidos, guías auténticos, guías que en nuestra vida nos van a abrir caminos. A veces en una conferencia, otras veces en una charla. Bueno, pues vamos a permitirnos seguir esas sincronicidades. Gracias por vuestra presencia. Y os invito a que sigáis Inspira, una palabra fantástica que habla de intuición. Porque inspirar es conectar con el universo. Y la intuición es eso. Conecto con el universo. Y os voy a dejar con un último consejo. La respiración es una parte esencial en la intuición. Conocer conscientemente, acercarme a un conocimiento de mi respiración es una herramienta muy importante a la hora de intuir. Una respiración agitada que se bloquea, una respiración con ansiedad, es una herramienta que obstruye la intuición. Una respiración pausada, consciente, siendo consciente de cómo inspiro y cómo expiro, es una herramienta fantástica para la intuición. Fijaos en vuestra inspiración cuando llegue la intuición. ¿Cómo estoy inspirando? ¿Cómo estoy expirando? ¿Estoy alocado en el sentido de ansioso, nervioso, con la respiración desbocada, por llamarlo así? ¿O es una inspiración y expiración pausada? Pues si es pausada, es muy buena señal de que es una intuición auténtica. Inspirar y expirar nos conecta con el universo. La intuición también. Al final somos unidad. Intuir, inspirar, es conectarnos con el universo. Gracias a todos por vuestra presencia. Gracias y bendiciones. Gracias.